Cristo lo apedreó, dijo firme la verdad. Sobre esta roca eterna, mi pueblo se alzará. Él es el que nunca cambia, el que siempre sostendrá. En sus manos nos levanta y nadie nos mueve. Jesús es la roca, es el fundamento, viven los creyentes, santo templo, solo en Jesucristo se fundó su pueblo, fuerte e inquebrantable, fiel por todos los tiempos. Jesús es la roca, es el fundamento, viven los creyentes, somos tu santo templo. Pasa el cielo, pasa el mundo, pero Él permanecerá. La palabra. Cuando tiemblen las columnas, Él nos puede sujetar. Si me confundo en mis temores, su palabra es mi señal. Roca viva que me guarda, mi refugio es en mi hogar. Jesús es la roca, es el fundamento, viven los creyentes, somos tu santo templo, solo en Jesucristo se fundó tu pueblo, fuerte e inquebrantable, fiel en todo tiempo. Jesús es la roca, es el fundamento, viven los creyentes, somos su santo templo. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites estar aquí en este momento para llevar lo que es esta enseñanza bíblica, esta palabra de verdad del nuevo pacto, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual hemos sido comisionados para llevarlo a todo pueblo, lengua y nación como una forma de tú alcanzar a los redimidos, a los que por ellos moriste en la cruz del Calvario. Y esta es una verdad que tiene más de 2000 años y que sigue siendo cierta, porque Él lo consumó y dijo que ya todo había sido consumado para lograr esa salvación, esa vida eterna, esa redención, esa glorificación de su pueblo, ese pueblo santo que Él creó en sí mismo para regalárselo al Padre. Gracias, Señor,
por tu infinita misericordia mostrada a cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor. Estamos en esta clase bíblica acerca de la epístola de Pedro, primera de Pedro 3, 8, 17. Una buena conciencia, la lección número 11. Una buena conciencia. La leemos, la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguid el bien? Perdón. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vivir en armonía con el prójimo o la pareja es algo que parece sencillo, pero no lo es. La armonía solo proviene del interior para poder ser transmitida al interior. Si en el interior no existe entonces como consecuencia habrá discordancia. Compartir el dolor y la alegría, dos estados tan distintos, nos permiten conocernos en verdad, pues tanto la alegría como el sufrimiento revelan lo que hay en el interior y es allí en donde podemos poner en práctica el amor fraternal, con compasión y humildad. Sed todos de un mismo sentir, nos pide el Señor en su palabra. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a tener un mismo sentir, siempre y cuando el mismo sentir sea lo que yo siento. Pero el mismo sentir es el de la mente de Cristo. Si usted y yo, hermano, hermana, estamos congregados y estamos llamados a ser de un mismo sentir, es no en relación suya, ni en relación mía, ni en relación a su circunstancia, ni en relación a mi circunstancia. Es en relación al Señor, al Dios de nuestra salvación, al cual le servimos. O sea, dice dice, cuando el mismo sentir sea lo que yo siento, entonces está de acuerdo. Pero el mismo sentir es el de la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Su palabra. Todos tenemos que reunirnos, convocarnos, a congregarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su palabra. Ese es el mismo sentir que tenemos los creyentes, que en Cristo convergemos de una manera que nos unifica y estamos concomitantemente sirviéndole a un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Primera de Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestro sentir común debe ser el sentir de Jesús. En lo sensorial, en este mundo terrenal, cuando se habla de esto, dice, ¿cómo es posible tener la mente de Cristo? Bueno, usted sabe que la mente de alguien viene determinada por sus obras y por las cosas que enuncia, por las cosas que salen de sí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si tenemos la mente de Cristo y lo que tenemos de Él para comprobar que es Él, es su palabra, entonces es como
podemos entender de tener la mente de Cristo es tener su palabra, seguir su palabra, vivir en la obediencia de su palabra y manifestar su palabra del Cristo que vive en cada uno de nosotros. Entonces, aunque tenemos 500, 5.000 o dos congregados, mientras seamos de un mismo sentir, porque tenemos el común denominador que nos une y nos hace parte de ese cuerpo, de la iglesia, no hace parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya ahí tenemos un mismo sentir en la mente de Cristo. Espero que esto haya quedado bien explicado, porque usualmente lo que nos vamos es a la controversia, a discutir para atrás y para adelante, que cómo es eso de tener la mente de Cristo. Pues tener la mente de Cristo es la obediencia de la palabra y vivir de la palabra, permanecer en la palabra. Y entonces ya ahí va a encontrar que los pensamientos de nuestro Señor son lo que tú estás manifestando. Por lo tanto, esta es la mente, la conciencia, el conocimiento que Cristo nos dejó en su evangelio para que nosotros lo manifestemos a todas las naciones, a todo pueblo, lengua y nación, porque el mensaje de su palabra y el contenido de la mente de Cristo está en la palabra. Este mandato nos regresa a la necesidad de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos demuestra la mente de Jesús. Sed todos de un mismo sentir, un llamado. No solo un llamado, es una ley. Sed todos de un mismo sentir. El creyente no está a su propia voluntad. El creyente está para obedecer la palabra y la instrucción de esta. A través de los apóstoles, el Señor nos dejó el Evangelio, el Señor nos dejó la instrucción y por eso es que no la da como leyes a los creyentes. Ahora nosotros, como en el nuevo pacto, tenemos muchas más leyes de las que se dieron en el monte Sinaí. Porque ahora nuestras leyes no es para que nosotros vivamos por ella, sino para que nosotros haciendo esta vivamos por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque el creyente por la fe vivirá. Entonces, una de estas cosas que tenemos son estos mandatos, estas leyes que nos dan. Por ejemplo, sé todo de un mismo sentir. No te lo está sugiriendo, no te está convocando a algo que no es dúo, que no es algo que no se puede hacer, sino algo que el Señor espera de ti y de mí. Dice, sé todo de un mismo sentir. Esto habla de la unidad esencial del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos uno, pero no todos somos iguales. Mientras todos deberíamos de ser de un mismo sentir, no podemos esperar que todos sean como nosotros. Dios ha hecho ambas unidad y diversidad en su pueblo. Lo que nos une es nuestro Señor Jesucristo y somos miembros de su cuerpo. Pero igual, ninguno de los dedos de la mano son iguales el uno al otro, pero todos cumplen una función dentro del cuerpo. Nuestros órganos, cada una de nuestras extremidades, son independientemente y tenemos una derecha y tenemos una izquierda para no ser iguales. No tienen que ser iguales para pertenecer al cuerpo de Cristo, para pertenecer a la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos une? El Señor. El Señor nos une en Él para que seamos en Él todo cuanto Él dispuso de nosotros que nosotros seamos. Sé todo de un mismo sentir. Esto habla de la unidad esencial del pueblo de Dios. Nosotros somos uno, pero no todos somos iguales. Mientras todos deberíamos de ser de un mismo sentir, no podemos esperar que todos sean como nosotros. Dios ha hecho ambas unidad y diversidad en su pueblo. Bendito Dios. Compasivo, fraternalmente amigable, Pedro describe el tipo de amor tierno que debería de haber entre el pueblo de Dios. Debemos de ser compasivos, fraternales, misericordiosos y corteses. Los cristianos deben de tratarse con amor. Recuerden que esta es la medida que que dio Jesús al mundo para identificarlos como sus discípulos.
En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 3:35. Jesús no nos mandó a agradar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero somos mandados a amarlos. Y una vez que comenzamos a amarlos, comenzarán a agradarnos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. El desafío más grande para amar a otro es cuando nos hacen mal. En esos momentos somos llamados a no devolver mal por mal, sino de bendecir. Pedro invoca la enseñanza del maestro para que también sea puesta en práctica dentro de la pareja. Si devolvemos insulto por insulto, entonces no hemos crecido espiritualmente. El insulto solo puede provenir de la inconsciencia, del engaño. Si insultamos, entonces hay cosas que deben ser sanadas y restauradas en nuestro interior. Mientras que si respondemos, entonces hemos creído y caído en el engaño de aquel que nos insulta. Para que heredaseis bendición. Nos amamos los unos a los otros, pero no solo por el bien de Jesús, de cual somos miembros de su cuerpo. Nos amamos los unos a los otros, pero no solo por el bien de nuestros hermanos o hermanas, por el cual Jesús murió. También nos amamos los unos a los otros por el bien de nosotros mismos. Al bendecir a aquellos que nos han hecho mal, vamos a heredar bendición. Si no puedes amar por el bien de Jesús o por el bien de tu hermano, entonces hazlo por tu propio bien. Si creemos lo que somos, haremos caso omiso de cualquier insulto por considerarlo una mentira. Pero si creemos al que insulta, entonces viviremos y compartiremos su engaño. El insulto funciona como un espejo, solo refleja lo que eres. Al dejar de hacerlo o de responderlo, ya no encontrarás conflicto contigo mismo ni con los demás. Hemos sido llamados a bendecir. Cualquiera que haga lo contrario no pertenece a la bendición. Primera de Pedro 3:10 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Veamos qué nos dice el Salmo 34 del 12 al 16. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Apártese del mal y haga el bien. Hacer el bien frecuentemente es difícil, porque como regla general el mal es recompensado inmediatamente y la recompensa por hacer el bien regularmente tarda. Pero las recompensas por hacer el bien son mejores y muchas más seguras que las recompensas por hacer el mal. Dios promete esto en el pasaje citado por Pedro. Primera de Pedro 3, 13 al 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ello, ni os conturbéis. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Aunque Pedro dice que siempre se debe de regresar bien por mal,
él también vivía en el mundo real y sabía que a menudo, y sabía que a menudo, perdón, aunque Pedro dice que siempre debe de regresar bien por mal, él también vivía en el mundo real y sabía que a menudo la gente regresa el mal por el bien. Si vosotros seguís el bien, literalmente ser seguidores es ser celosos. Algunos judíos eran fanáticos, presumiendo su sello por el Señor a su ley. Todo cristiano debe de estar celoso por todo aquello que es bueno. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro nos recuerda que hay bendición para nosotros aun cuando padecemos por causa de la justicia. Dios nos cuidará especialmente cuando padecemos injustamente. Jesús habló de la misma aptitud y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Primera de Pedro 3:15 al 17. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo, porque mejor es que padecáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La honra empieza en el corazón devoto que sirve a Dios con todo lo que le ha sido confiado. En la versión Reina Valera de 1960 encontramos santifiquen a Dios en sus corazones, dándonos a entender que la divinidad habita en el corazón del hombre y que es allí donde empieza la obra redentora de Cristo. Luego de santificar nuestro ser con la palabra, Pedro nos recomienda estar siempre preparados para contestar a aquellos que Dios dispone según la esperanza que surge de la fe que ha sido derramada en nuestros corazones. No respondamos por responder, meditemos en la escritura antes de contestar para que nuestra respuesta esté basada en la verdad. Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en usted a través de la omnipresencia de Dios. Dios está en toda parte, en cada parte de su creación. Y usted como parte de su creación ha sido llamado, y lo es, el templo del Espíritu Santo. Por lo que, partiendo de que conoce, que tiene a su maestro, a su guía en su corazón, dentro de usted, habitando, pues consúltele, tenga la libertad de consultar para que cuando usted hable, hable con la autoridad del Espíritu Santo en usted, con la autoridad de la palabra sembrada en usted, con la autoridad que Cristo le ha dado como comisionado a llevar su palabra a todo pueblo, lengua y nación. El mal no puede residir en usted porque donde está el Espíritu Santo, que es en usted, no puede estar el mal. Por lo tanto, la práctica del bien es vivir en esa obediencia de la palabra de manera que esa verdad continúe llevándose a donde el Señor quiere que la llevemos. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es canal del bien. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es Dios y está en usted. Y Él quiere manifestarse a todos los demás a través de usted. Usted es el canal, usted es la lámpara. Usted es ese oportuno socorro que el Señor puso donde está usted para alcanzar a lo que necesitan. Es parte de esto que debemos vivir en una conciencia de saber quiénes somos
en nuestro Señor Jesucristo para poder manifestar lo que es la mente de Cristo. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La presencia o posibilidad de sufrir por hacer el bien no debería de alejarnos de hacer el bien, sino que deberíamos dar un lugar especial, santificar a Dios en nuestros corazones y siempre estar listo para aplicar nuestra fe, presentar defensa, haciéndolo siempre con la actitud correcta, con mansedumbre y reverencia. Así puedo explicar. Dice, no amedrentéis de temor de ellos, ni os conturbéis. La presencia o posibilidad de sufrir por hacer el bien no debería alejarnos de hacer el bien, porque nosotros somos parte del bien. ¿Por qué? Porque somos embajadores de nuestro Señor aquí en la tierra, sino que deberíamos de dar un lugar especial, santificar a Dios en nuestros corazones, recordando que usted es templo del Espíritu Santo y que el Dios mismo como consolador se mudó dentro de usted como templo. Entonces, ¿cómo usted lo santifica? Reconociéndole, viviendo en obediencia y sabiendo que tiene una relación inmediata con el Señor. ¿Por qué? Donde usted va, el Señor va con usted. Usted no está solo, usted está respaldado. Por eso él dice santificado. O sea, ¿cómo usted santifica al Dios de su salvación que está residiendo en usted como templo? Recordándole en oración, meditando y estudiando su palabra, practicando el bien, siendo parte de presentar las virtudes de aquel que lo sacó de la tiniebla y lo trajo a su luz admirable. Eso significa santificar. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si yo soy en tu fe y Él lo es. Entonces, como tú tienes fe, como tú eres portador del Espíritu Santo, el Espíritu Consolador en ti, hónralo, santificándolo. ¿Cómo se santifica? Reconociéndolo en tu vida, reconociéndolo en tus asuntos, yendo a Él a buscar el oportuno socorro cada vez que lo necesite y aún sin necesitarlo, para alabarlo y para adorarle, puede convocarlo y decir, Señor, en este momento no tengo nada que pedirte, sino entregarte mi corazón y saber que tú vives en mí, que yo me alegro de que tú estés en mí, porque en ti soy mucho más de ti y menos de mí. Quiero renunciar a todo lo que yo soy para empezar a hacer lo que tú eres, Padre Santo. Entonces ya usted está santificando a ese que usted reconoce en usted con mansedumbre y reverencia. Usted no puede llenarse de orgullo porque el Señor al orgulloso lo ve de lejos. Y tiene que vivir en reverencia, adorando y alabando al Dios de su salvación, del cual usted es templo. Nuestras buenas conductas, cuando nuestro bien es regresado con mal, podremos demostrar que los otros están mal. Nuestra buena conducta, cuando nuestro bien es regresado con mal por los demás, podremos demostrar que los otros están mal acerca de nosotros. Y eso lo avergonzará por haber hablado en contra de vidas piadosas que viven para su Señor. ¿Por qué mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere o lo quiere, que haciendo el mal? Ninguno de nosotros quiere sufrir, pero si debemos sufrir, que sea por hacer el bien, no por hacer el mal. A veces los cristianos son odiosos y ofensivos y son llamados a sufrir por ello. Desearían que fuera persecución por el Evangelio, pero simplemente están sufriendo por hacer el mal. La sociedad en general vive del que dirán, pero el creyente vive por la fe, la esperanza y el amor. Vive por la fe porque tiene un Dios y ha creído, tiene Dios, tiene fe y tiene esperanza. Vive por la fe, vive por la esperanza de que el Señor vendrá por su iglesia y que toda promesa se cumplirá. Y el amor, porque a eso nos llamó el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, al Padre, y amar a los demás, al prójimo, como a ti mismo. ¿Y qué dice esto? Que usted debe amar a Dios sobre todas las cosas, que se debe amar a usted y amar a los demás como usted se ama a usted. O sea,
Es importante, por eso el amor debe preponderar, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es la verdad. Tenemos que hacer esa práctica, vivir en la fe, seguir con nuestra esperanza de vida que es Cristo Jesús y su regreso y el amor con el cual el Señor nos mandó a que cumplamos con todos los mandamientos. Si usted ama a Dios sobre toda la cosa y ama a su prójimo como a usted mismo, con esto usted va a cumplir todo, porque el que usted ama no matará, no le robará, no hurtará, no fornicará, no hará nada, ninguna de estas cosas que dañan y que dañan su relación para con Dios. Entonces, cumpliendo con ese amor, pues usted está cumpliendo con vivir en la voluntad del Padre y agradándole en todo tiempo. Pedro, sin temor al sufrimiento, se expresa desde el corazón y confronta el temor de algunos en particular que temen sufrir. Pero Pedro, luego de haber madurado en la fe, es consciente de que es preferible sufrir por hacer el bien, a diferencia de aquellos que sufren como consecuencia de sus actos o palabras. El Señor nos enseña en su palabra de manera que nos pide que hagamos su voluntad. Y la voluntad del Señor es que hagamos el bien, que vivamos para dar muestra de la naturaleza de la cual hemos sido constituida como familia celestial, como hijo del Padre amado, acepto en el amado. Entonces, Él dice, seguí la santidad. Sé santo porque yo soy santo. Entonces te está pidiendo un padre que tú manifiestes su naturaleza, como tu papá te habrá dicho en su vida, sean serios porque yo soy serio, a mí nadie me puede señalar. Entonces, porque tu padre terrenal te pide que sea como él en el sentido de que él se sienta que tú lo representa donde quiera que está porque tú llevas su apellido? Bueno, pues tú llevas el apellido del Padre Santo. ¿Por qué? Porque tú eres santo, tú eres una nación santa y ese apellido santo debe estar acompañado con tu naturaleza santa. Y por eso es el mandato del Señor de que hagamos el bien, de que procuremos estar siempre haciendo la voluntad del Señor con la mente de Cristo, o sea, en la palabra. Permaneciendo en la palabra, tú permaneces manifestando la mente de Cristo, que es lo que nos hace hermanos los unos a los otros, es lo que nos hace a te sierva, a mí como siervo de nuestro Señor, un cuerpo, y somos parte de ese cuerpo para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. No estamos libres para hacer lo que nosotros queramos. Que dice Pablo, que claro que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero te es lícito hacerlo. Entonces ese fue el evangelio de Satanás. ¿Y cómo usted me dice, cómo le digo yo a usted que ese fue el evangelio de Satanás? Bueno, desde que el Señor puso su creación en el Edén, ahí vino Satanás con su evangelio de libre albedrío. Y le dijo y conquistó a Eva y le enseñó que ella podía hacer lo que ella quisiera. Y Eva creyó en ese evangelio y nos hizo a todos pecadores, porque el libre albedrío no está en la palabra, no es una sugerencia de Dios, no es una oportunidad que Dios te da para que tú vivas de esa manera, porque toda la palabra es para que tú obedezcas a la palabra. Toda la palabra es para que tú tengas un Señor. Toda la palabra es para que tú sepas que pertenece a un cuerpo. Por lo tanto, usted no puede tener libre albedrío cuando usted pertenece a un cuerpo al cual tiene que obedecer. Todo el que le predique a usted de libre albedrío es Satanás mismo, como cuando se le acercó a Jesús diciendo que él podía hacer las cosas que él quisiera y convertir la piedra en pan. Y no solo de pan vivirá el hombre. Le dijo Cristo, le respondió como lo venció en ese momento, negándole su diabólico evangelio del libre albedrío. De esa manera, usted va a decir, pero venga, yo toda la vida creí en esto. Eso ha sido una mentira del diablo que se ha metido, incluso hay ministros predicando acerca de que tenemos libre albedrío. Eso es mentira del diablo, porque usted, si tiene un señor, usted obedece a su señor. Si usted tiene un mandato, tiene leyes que cumplir, usted obedece a esas leyes que cumplir. Usted no está libre de hacer lo que quiera. Que lo puede hacer, sí, pero le conviene, dice Pablo. Pero no te es lícito, pero no te conviene. Que sí puede hacerlo, claro, porque tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo va a ser que el Señor, después que te hizo a imagen y semejanza de Él, te va a decir que tú no puedes hacer lo que tú quieras?
El Señor no te dice eso. Ahora el Señor sí te da palabras suficientes para que viva en obediencia, como en esta parte que te está hablando acerca de vivir para hacer el bien. Y por eso conecto esta prédica acerca de esa mentira que ha hecho tanto daño a los creyentes. Porque usted se aleja incluso de la iglesia porque usted dice que tiene un libre albedrío y que usted puede decidir cuando quiera. Eso es mentira del diablo, ha sido mentira del diablo desde el principio y sigue siendo mentira del diablo para alejar a aquellos que deben vivir en obediencia, en alabanza y en adoración de su Señor, para que se pongan enemistado con el Señor, porque si empiezan a hacer las cosas que al Señor no le agradan, el Señor dice que mueren, porque morir espiritualmente es estar alejado de Dios, porque el Señor no convive con el pecado, el Señor no convive con el mal. Y hacer el mal es hacer lo que tú quieres porque va a obedecer tu carne, porque va a obedecer tus instintos y todas esas cosas de este mundo que no son de Dios, que son del enemigo, porque el enemigo te quiere enemistado con Dios para que no haya esa conoidad que debe haber entre tú y tu Señor. Al diablo no le interesa que tú te levantes en la mañana a orar a orarle al Padre. Al enemigo no le interesa que tú vayas y te congregues. Al enemigo no le interesa que tú vayas a evangelizar a las esquinas. Al enemigo no le interesa que tú vayas a visitar a los enfermos, a hablarle de la esperanza viva que es Cristo. Al enemigo no le interesa que tú vivas en comunión con el Señor. Por lo tanto, te dice, como le dijo a Eva, como le dijo a Cristo, como él le dijo a muchos más que utilizaran su libre albedrío. Ese libre albedrío es dañino, es diabólico y no tiene nada que ver en la palabra, porque en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor no da instrucción acerca de que tú tienes un libre albedrío. No, el Señor lo única instrucción que te da es de que vive en obediencia. Seguir la santidad, seguir la santidad. Sé santo porque yo soy santo. Utilizando tu libre albedrío, tú no puedes ser santo porque la carne no te llama a ser santo, sino a vivir en enemistad con Dios. Tal vez esto ha traído alguna luz a tu vida espiritual. Tal vez esto te ha quitado algún velo que tú tenías y que por el cual habías sido engañado. Tal vez esto hacía que tu fe fuera un poco débil en el sentido de saber con quién tú cuentas. Tú tienes un Dios que te respalda, que se mudó en ti, del cual tú eres templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Consolador vive en ti. ¿Para qué? Para asegurarse de que en tu camino tú recibas el bien de la palabra, que la palabra te libere, que la palabra te haga entender que tú tienes en Cristo Jesús tu esperanza viva, que tú tienes en Cristo Jesús la salvación que Él conquistó para ti, que tú tienes en Cristo Jesús la justificación ante el Padre, que ya no hay enemistad entre tú y el Padre, ni por el pecado original, ni por nada que tú hayas hecho, porque Él te limpió de todo pecado. Él no dijo por uno y esto, aquello y lo otro, de todo pecado. Dice, dice el Señor, cuando dice en Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree, no muera, mas tenga vida eterna y será libre de todo pecado, de todo pecado. La palabra de Jesús no se devuelve. Si te dijo vida eterna, es eterna. Si te dice que te libró de todo pecado, es porque ya tú no eres parte del pecado. El Señor pagó el precio de nuestra salvación y nos limpió de todo pecado. Él venció el pecado por nosotros y ya nosotros no estamos enemistados con Dios. Ahora somos parte de su nación santa, su linaje escogido, su divino tesoro, su real sacerdocio. Y por tanto, ya el Señor nos ve como su nación santa, como su santo. Por lo que tenemos que estar en este cuerpo de muerte, sí, que tiene mucha indisciplina de hacer cosas que no agradan al Señor en el día a día, pero dijo el Señor que tenemos en Él el oportuno socorro, que vengamos en cada mañana a nuestro aposento alto y arrepentidos, dice el Señor, porque el arrepentimiento no es de un momento, ni de un día, ni cuando usted levanta la mano, es vivir una vida de arrepentimiento. Porque en cada cosa nuestros ojos nos traicionan. Hay una gente que le hizo algo en la calle y usted no se olvida de que tiene que hacer el bien y le desea mal y de todo. Y por todas esas cosas debemos juntarnos con el Señor en la mañana cada día, a empezar nuestro día y darle la primicia de nuestro arrepentimiento y decirle, Padre, perdóname.
Perdóname por las cosas que hice, que sabía que estaba mal y aún así la hice. Perdóname, Padre, porque estoy en este cuerpo de muerte, en este cuerpo del cual Pablo decía, caramba, quiero hacer lo bueno y lo malo que hago. A usted también le pasa lo que le pasaba a Pablo. Pero ¿qué hizo? Vino al oportuno socorro a mostrarse ante el Señor de manera sincera, a decir, heme aquí, Señor, yo no quiero hacerlo mal. Más, a veces de pensamiento y sin darme cuenta lo hago y por eso te pido perdón. ¿Y qué dice el Señor que hace con todo lo que tú habías hecho? Que lo agarre y lo pone en el fondo del mar donde nunca jamás se acordará de ello. Él te limpia cada día. Él te da el oportuno socorro. Él vive en ti, se mudó en ti para estar cerca, a que tú nada más digas Señor, Señor, y ahí Él está para ti. Él es la verdad. El Evangelio nos enseña esa libertad. Dice que el Evangelio es buenas nuevas de salvación. No son buenas nuevas para condenación. El Señor no anda buscando cómo condenarte, porque tu condena y la mía, Él la pagó ya hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él pagó por todos tus pecados. Que tú puedes mañana, pasado, dentro de un mes, un año, 2 años, 5 años, hacer cosas que no agradan al Señor, sí, pero ya Cristo pagó por eso. El que quiere, lo que quiere el Señor es que viva en una mancomunión con Él, que tú cada día sepa que tú tienes un Señor al cual tienes que reportarte para decirle aquí vengo Señor ante ti arrepentido de cualquier cosa que yo no me haya dado cuenta y de la que me di cuenta para que me perdone. Yo quiero seguir siendo tu hijo y estar cerca de ti, Padre Santo. Perdóname, Padre Santo, soy pecador. Hago cosas que no te agradan, Padre Santo, aunque tú me libraste del pecado. En esta carne que está contaminada con el pecado, tiene tendencia a fallarte. Pero yo, el nuevo ser creado en mí, en Cristo Jesús, no quiere hacerlo mal, por lo que me presento ante ti para que me limpie de todo pecado. Y el Señor, como su promesa es así, dijo que venga donde Él, que Él tiene misericordia sobre misericordia y gracia sobre gracia, y que Él te dará siempre que tú vengas a sus pies el oportuno socorro. Nunca te va a echar fuera. Y así es, y esa es la verdad. Hacer el bien, no hacer el mal, es vivir en obediencia de lo que el Señor nos pide. Que hagamos el bien porque Él es bueno. Por lo tanto, como embajador de Él, usted debe manifestar lo bueno. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí con su paciencia para aprender de la palabra y que podamos juntos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado su evangelio para que vivamos y permanezcamos en su palabra, en la mente de Cristo. La bendición del Padre para todos. Amén.